Netanyahu se recupera de una operación. Surgen nuevos inquietantes informes sobre abusos de rehenes. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se recupera en el hospital tras una operación exitosa de próstata en el centro médico Hadassah. El profesor Ofer Grofrit, del Departamento de Urología, confirmó: gracias a Dios, todo salió bien. Estamos en la sala de recuperación. No hay sospechas de malignidad ni cáncer. Israel golpeó a los hutíes. Mientras tanto, los combates continúan en varios frentes. Durante un periodo de aproximadamente una semana, los hutíes lanzaron golpes nocturnos con misiles contra Israel, aunque la mayoría de los más de 200 cohetes y drones disparados contra Israel durante el año pasado han sido interceptados. Uno de los últimos golpes se estrelló en Tel Aviv Jaffa, causando daños e hiriendo a 16 israelíes. Aviram Gassit, un residente del edificio dañado en Tel Aviv Jaffa, describió los momentos aterradores posteriores al golpe con misiles. Algo así como 40 segundos después de las sirenas, escuchamos la bomba y todos los vidrios de las ventanas se nos vinieron encima. En respuesta, Israel lanzó una serie de golpes aéreos de represalia en Yemen, incluido el aeropuerto de Sanaa. Los líderes israelíes enfatizaron su determinación de continuar con estas operaciones. El ministro de Defensa Israel Katz declaró: vamos a cazar a todos los líderes Houthi. Los golpearemos como lo hemos hecho en otros lugares. Nadie podrá escapar del largo brazo de Israel. Los golpearemos para eliminar las amenazas al Estado de Israel. Netanyahu se hizo eco de esta resolución, declarando: estamos decididos a erradicar este brazo del terror del eje del mal de Irán. Persistiremos en esto hasta que completemos el trabajo. Los hospitales de Gaza se convirtieron en centros de Hamas. La batalla continúa en Gaza, con las FDI en el norte de Gaza eliminando a 19 extremistas en el hospital Kamal Adwan y capturando a 240 sospechosos, incluido el director del hospital. Además, Israel bombardeó un piso superior de un hospital en la ciudad de Gaza, que las FDI identificaron como sede de un centro de comando y control de Hamas. Abuso de rehenes en Gaza. El Ministerio de Salud de Israel está presentando un informe a las Naciones Unidas esta semana detallando el grave abuso físico y psicológico sufrido por los rehenes en Gaza. El testimonio, proporcionado por rehenes liberados, revela relatos desgarradores de captores que obligaron incluso a infantes rehenes a realizar actos inhumanos. Los dejaron sin comer y les negaron tratamiento médico. El trauma sigue afligiendo a muchos rehenes meses después de su liberación. Trágicamente, Hannah Karthik, de 78 años, falleció recientemente por problemas cardíacos causados por el hambre y las condiciones insoportables que soportó mientras estuvo en cautiverio. La viceministra israelí de Asuntos Exteriores, Sharon Haskell, explicó: estuvo cautiva y fue una de las primeras en ser liberada. Al regresar a Israel, sufrió una afección médica, regresó desnutrida y fue hospitalizada. Por otra parte, 4 fallecidos en una oleada de 45 tornados en el sur de Estados Unidos, decenas de miles sin electricidad. Las autoridades evaluaron los daños el domingo después de que un fuerte sistema de tormentas atravesara el sur de Estados Unidos durante el fin de semana, generando tornados y acabando al menos a 4 personas. Hubo al menos 45 informes de daños causados por tornados en Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia, dijo Brian Hurley, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional. Los equipos realizarán estudios de daños para confirmar los tornados. Las tormentas durante los ajetreados viajes de vacaciones provocaron algunas condiciones peligrosas en las carreteras junto con retrasos o cancelaciones en algunos de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Hasta el domingo por la tarde, hubo más de 600 retrasos de vuelos que afectaron al aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, según el rastreador de vuelos FlightAware. No es algo inaudito, pero es bastante poco común tener un brote meteorológico severo de esta magnitud a estas alturas del año, dijo Frank Pereira, meteorólogo del Centro de Predicción Meteorológica.
En el área de Houston, los equipos de inspección de tormentas del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron que al menos 5 tornados azotaron el norte y el sur de la ciudad el sábado. Al menos una persona falleció. La mujer de 48 años fue encontrada a unos 100 pies en 30 metros de su casa en el área de Liverpool, al sur de Houston, dijo Madison Polston de la oficina del sheriff del condado de Brazoria. Ella dijo que la causa exacta de la muerte no se conoció de inmediato. Otras 4 personas en el condado de Brazoria sufrieron lesiones que no se consideraron críticas, dijo Polston, y agregó que al menos 40 casas y edificios sufrieron daños significativos. En el condado de Montgomery, al norte de Houston, alrededor de 30 casas fueron destruidas y alrededor de 50 más sufrieron daños importantes, dijo el funcionario del condado Jason Smith. En Carolina del Norte, un hombre de 70 años murió el domingo en Statesville, al norte de Charlotte, cuando un árbol cayó sobre la camioneta que conducía. El agente de la patrulla de carreteras, DJ Mafucci, dijo que fue simplemente un accidente extraño y que creía que Matthew Tipple, de Cleveland, Carolina del Norte, falleció en el acto. Es muy triste, un momento terrible, dijo Mafucci, y agregó que las tormentas fueron responsables de una serie de árboles derribados y bastantes accidentes. 2 personas fallecieron en tormentas en Mississippi, dijeron las autoridades. Una joven de 18 años falleció después de que un árbol cayera sobre su casa el sábado por la noche en Natchez, en el condado de Adams, dijo la portavoz de gestión de emergencias Nafa Hardy. Otras 2 personas en la casa resultaron heridas. Otra persona cayó en el condado de Lowndes y al menos 8 más resultaron heridas en todo el estado, dijeron las autoridades. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que 2 tornados golpearon Butte y la ciudad de Brandon, arrancando los techos de varios edificios. También se reportaron daños por tormentas en la ciudad de Athens, en el norte de Alabama, al noroeste de Huntsville. Holly Holman, portavoz de la ciudad, dijo que la mayoría de los daños de las tormentas de la madrugada del domingo ocurrieron en el centro de la ciudad. Dijo que arrojó grandes unidades de HVAC desde lo alto de los edificios y arrancó el techo de una librería. Un tornado de tamaño completo, un helicóptero militar desmantelado, fue derribado de un poste donde estaba en exhibición, agregó. Salí a mi porche y pude escucharlo rugir, dijo sobre la tormenta. Creo que somos extremadamente afortunados de que nos golpeara tarde en la noche. Si hubiera golpeado durante las horas pico, creo que podríamos haber tenido algunos heridos y posiblemente algunas muertes. Hasta el domingo por la tarde, más de 40,000 personas seguían sin electricidad en Mississippi, según el sitio web de seguimiento de servicios eléctricos Power Outage US. Texas, Alabama, Carolina del Norte y Georgia tenían cada uno alrededor de 10,000 clientes sin electricidad, dijo. Las tormentas cerraron algunas carreteras en el oeste de Carolina del Norte, una región ampliamente devastada por el huracán Helene este otoño. Eso incluyó parte de la US 441, también conocida como la autopista Great Smoky Mountains, que cerró al norte de Bryson City debido a los fuertes vientos. En Bumpus Cove, Tennessee, Justin Fromkin, presidente de Raising Hope Disaster Relief, trabajó el domingo para salvar lo que pudo de la tienda de suministros de la organización, llena de ropa y alimentos, después de que cayeran unos 152 milímetros de lluvia. Fromkin ha pasado los últimos meses entregando ayuda a zonas del oeste de Carolina del Norte y el este de Tennessee que todavía se están recuperando de Helene. El terreno en algunas partes de las montañas sigue siendo inestable debido a Helene, dijo Fromkin, y el aguacero del domingo se suma al problema. Amigos, por favor esté pendiente a más noticias. Saludos de parte de Jazz Productions.